Esta noche en Desde las Cámaras, la Cámara de Diputados aprobó ajustes al presupuesto de egresos de la Federación del año próximo. Además, en la recta final del presente periodo ordinario de sesiones, se avanzó en la aprobación de nuevas modificaciones a la Constitución y también hablaremos con la diputada federal Mariana Benítez, quien es secretaria de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados. Desde las Cámaras comenzamos. Los trabajos del primer periodo ordinario de sesiones de la 66ª legislatura llegan a su fin con una intensa actividad parlamentaria en ambas cámaras. La Cámara de Diputados cerró con la aprobación del paquete presupuestal para el ejercicio fiscal del año próximo. Por su parte, el Senado de la República culminó sus actividades con la entrega de la presea Belisario Domínguez. Además de la aprobación de reformas en materia de trabajo, seguridad pública, entre otras, el Congreso definió propuestas para ajustar el marco regulatorio del Poder Judicial. Es así como este periodo, que pasará a la historia como uno de los más productivos de la vida legislativa contemporánea, dará paso a los trabajos de la Comisión Permanente, que sesionará durante todo el mes de enero próximo. Desde esta tribuna mantendremos bajo la lupa todos los esfuerzos que se hagan en este sentido. La Cámara de Diputados aprobó con modificaciones el paquete presupuestal para el año próximo, que asciende a más de 9 billones de pesos, y aprobó diversas reformas a nuestro marco constitucional. El Pleno de la Cámara de Diputados guardó un minuto de silencio. El día de hoy nos invade un dolor inmenso. El día de ayer, en un atroz acto, privaron de la vida a nuestro compañero diputado del Partido Verde, Benito Aguas. Además, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el presupuesto de egresos de la Federación para el 2025. Este día es un día histórico porque en menos de 12 horas hemos aprobado el presupuesto de egresos de la Federación, en lo general y en lo particular. Un presupuesto realista, consecuente, que va a enfrentar los grandes desafíos del México moderno. Hemos decidido, la mayoría calificada, respaldar a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. Por su parte, legisladores de oposición argumentaron: ahí van otros 40,000 millones de pesos que pudieron usar en medicina, que pudieron usar en hospitales, que pudieron usar en vacunas, porque 2 de cada 10 niños mexicanos ni siquiera tienen el esquema completo de vacunación. En San Lázaro, también Morena y sus aliados aprobaron las leyes secundarias de la reforma al Poder Judicial. Se trata de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Finalmente, se declararon terminados los trabajos y así concluyó el primer periodo ordinario de sesiones de esta 66 legislatura en San Lázaro. Honorable Asamblea, hemos concluido este primer periodo de sesiones en una legislatura y un periodo que podemos calificar como intenso e histórico. Mientras tanto, en el Senado de la República se aprobó una reforma para prohibir la producción y comercialización de vapeadores. ¿Dónde quedó prohibido prohibir? Es que ni la ultraderecha más radical en el mundo se ha atrevido a plantear en la Constitución una prohibición a los vapeadores. El Senado de la República también otorgó la medalla de honor Belisario Domínguez a la periodista y activista tamaulipeca Ninfa María de Andar Martínez. Finalmente se integró la Comisión Permanente, que sesionará durante el receso de la actual legislatura. Desde las cámaras, Claudia Ivette García. El cabildeo es una actividad fundamental en un sistema democrático, ya que es un mecanismo con el cual los diversos actores de la sociedad pueden enriquecer las decisiones de nuestros actores políticos. Nuestra especialista Alicia Salgado nos habla sobre esta importante actividad. Muchísimas gracias, Adriana.
¿Qué tal, amigos de la audiencia? Fíjate que en esta semana de pronto se suspendió el registro de cabilderos en la Cámara de Diputados y sorprendió a todos. En general, la actividad del cabildeo es una actividad reconocida en el mundo y que facilita el acercamiento entre los sectores público, privado, social, organizaciones, grupos indígenas, todos, para cuando se discute una ley en el Congreso de ese país, ya sea local, secundaria, constitucional, cualquiera, tengan información suficiente sobre los temas que pueden afectar o bien a una industria, a la economía, al país en su conjunto. De hecho, la mayor parte de las comisiones que se integran en estas cámaras, igual en Estados Unidos, Canadá, Francia, que en Honduras, Salvador, es algo común. Se registra o se regula la actividad de cabildeo, que le llaman lobbies también en inglés. En México tenemos un reglamento desde hace mucho tiempo que exige el registro de profesionistas del cabildeo. Casi todos ellos son miembros de una asociación de cabildeos que antes que nada reconoce su currícula profesional para poder acercar estos temas a los legisladores. Los temas son importantes y tienen una credencial que se les otorga. Bueno, justamente en este periodo donde se han aprobado más de 65 reformas constitucionales, de pronto cerraron el registro de cabildeo y el diputado Monreal, Ricardo Monreal, dijo que bueno, lo iban a volver a reabrir y a ver cómo estaban las reglas, pero que no querían hacerlo porque se habían encontrado con algunos malandrines. Yo digo que son malandrines, no hay otra forma de describirlos, que se presentaron con credenciales apócrifas y se presentan con algunas personas diciendo que ellos los acercan con los diputados para que pueda sacarse una iniciativa de ley o modificarse algo en su favor. La verdad es que hay gente que se dedica también a este tipo de cosas, son extorsionistas, no puedo decir, extorsionan a la gente, pero yo creo que el que se trate de igual manera a quienes son profesionistas y tienen muchísimos años trabajando y perteneciendo a ese registro de cabildeo contra los otros, lo único que hace es generar confusión y poca transparencia en la información que se acerca, porque al final de cuentas esta se sigue rondando o manifestando de manera exterior a las cámaras y a las comisiones. Creo que una de las condiciones importantes de esta reglamentación es que el acercamiento sea transparente y abierto. Yo creo que es importante el restablecimiento de este registro. La Asociación Mexicana de Profesionales del Cabildeo ha estado avanzando en estas pláticas porque evidentemente sí tienen registro, sí realizan una actividad que además es socialmente necesaria y no importa que tengas mayoría legislativa y quieres imponer o usar esa mayoría, el poder es así. Lo importante es que también conozcas a detalle qué votas y cómo lo votas, ¿no crees tú? Muchas veces en esos momentos se afinan las leyes. Yo pongo este tema bajo la lupa desde las cámaras. Nuestro compañero Víctor Sánchez Baños platicó con el senador Waldo Fernández, quien es presidente de la Comisión de Seguimiento del TEMEC en el Senado de la República. El Tratado de Libre Comercio es quizá la pieza más importante que va a fomentar el comercio y las finanzas públicas en México, Estados Unidos y Canadá. Pero, ¿qué es lo que va a pasar en la renegociación o la revisión de este tratado comercial? De esto vamos a platicar con el senador Waldo Fernández, quien es presidente de la Comisión de Seguimiento de las Negociaciones del TEMEC. Yo creo incluso que se van a adelantar los tiempos. Va a ser el tema en febrero ya, pues el presidente Trump asume el 20 de enero, si mal no recuerdo, y me imagino que dentro de lo primero que va a imponer en la agenda es este asunto del TEMEC. A ver, hay que desmembrar un poco la situación del tratado. La revisión es hasta el 26, sin embargo, en cualquier momento pues, se puede hacer el intento de marcar agenda política. El presidente Trump ya fue muy claro en los temas que le preocupan del TEMEC, que es seguridad, inmigración. Nunca ha hablado de que el TEMEC sea un mal negocio para los Estados Unidos. Muy diferente al posicionamiento que están tomando particularmente los líderes conservadores de Canadá. Ellos están asegurando y diciendo que ha sido un mal negocio, o al menos para ellos.
¿Qué es lo que va a pasar? Yo lo que veo es que una vez que asuma el presidente Trump, vamos a tener claro y de manera contundente hacia dónde va en su posición en esta revisión. Por un lado, los canadienses, me parece que sí para ellos ha sido un mal negocio el TEMEC. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente México no es lo que era hace 30 años. Hoy es el segundo socio comercial. La mano de obra mexicana, el conocimiento mexicano, los empleados mexicanos, los industriales mexicanos, los capitanes de empresa mexicanos, los empresarios mexicanos le demostraron al mundo que en México las cosas se hacen bien y muy bien hechas. Hace un momento estuvimos en la comisión del TEMEC. El 20% del intercambio comercial tiene que ver con el sector automotriz que está instalado en México, que hace 30 años había una sola planta, ¿no? Entonces nosotros sí hemos aprovechado el ser socios de una potencia económica como es los Estados Unidos, pero aparte somos un mercado complementario. Nosotros les surtimos, por decirlo así, su despensa y ellos nos surten, por decirlo así, nuestra despensa. El intercambio entre Canadá y Estados Unidos se da un poco más en situaciones de competencia. Nosotros nos complementamos. Yo estoy tranquilo. Creo que va a haber momentos ásperos, momentos difíciles, pero que al final de cuentas, si hay una toma de decisiones donde el presidente Trump y el gobierno de los Estados Unidos tenga que decidir en México y Canadá, México es su prioridad. E incluso hasta por los problemas que nos mantienen en común. Primero que nada, la gente en México tiene que saber que lo que dice el primer ministro Trudeau y lo que dice el primer ministro de Alberta y la primer ministra de Ontario, ahí sí me equivoqué en las regiones, es una posición política que se da en un contexto político. Ahí es un sistema parlamentario donde Trudeau hoy trae 22% de aprobación. No tiene condiciones de gobernabilidad. Los conservadores, que son el primer ministro de Ontario y de Alberta, quieren adelantar las elecciones porque, vamos a planificarlo así, huelen sangre, ven la posibilidad de quedarse con el gobierno. Y Trudeau se sube a la misma agenda en un asunto defensivo para que no lo quiten del gobierno. Creo que Trudeau lleva 12 años. O sea, ya, aunque es un proceso democrático, pues ya lleva un desgaste. Entonces, lo que está sucediendo es eso, es un asunto que se da en el contexto político, pero creo que se les está revirtiendo su discurso. Cuando ellos mismos empiezan a atacar a México y sale el presidente Trump y también mete a Canadá en la ecuación de los aranceles, pues ellos mismos se dan cuenta que esta polarización de una discusión que es de negocios, es una discusión económica. En ninguna parte del TEMEC viene un asunto de seguridad, que eso es parte de una agenda política derivada del TEMEC, pero es una discusión económica. Ellos metieron esta discusión, pero pues a nosotros también como mexicanos tenemos aquí empresarios canadienses que han venido a invertir el país, hay que respaldarlos, aunque tengan gobiernos que se comportan de manera al menos irresponsable. Nos ha quedado muy claro que el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México ha redituado beneficios importantes a nuestro país, tanto en inversión, empleo y bienestar. Por eso es importante que la revisión que se haga a este tratado sea entre iguales, no sea nadie más que otro. Y esto nos va a beneficiar y va a generar aún más beneficios a todos los mexicanos. Aquellos que vivimos en los 90, recordamos que hubo un cambio radical hasta en el consumo. Y eso es bueno. Vamos a una pausa y no se vaya porque en nuestro regreso platicaremos con la diputada federal Mariana Benítez, quien es secretaria de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados. Pues va a haber un gobierno austero, sí, pero que va a garantizar recursos para atender las principales demandas ciudadanas y del pueblo de nuestro país. Gracias por continuar con nosotros. Es momento de ver qué nos preparó Virulo para esta semana. ¿Qué es lo que tiene a Donald Trump tan disgustado? Tal vez algo que comió en el mercado. Un taquito alguien le dio condimentado. Y por eso se quedó tan enchilado. Quiere deportar millones sin papeles. Y ahora le dio por subir los aranceles. ¿Qué le pasa a Donald Trump? Que se peina de
pasa a Donald Trump? Que se peina de prestado, se pelea con los chinos, también con los mexicanos. ¿Qué le pasa a Donald Trump? Que se peina de prestado. 1, 2, 3, 4, 5. Claudia se le puso al brinco. ¿Qué le pasa a Donald Trump? Que se peina de prestado. Nacida en Oaxaca, abogada y política mexicana, Mariana Benítez Tiburcio nos visita esta semana. Secretaria de la Comisión de Justicia en la Cámara de Diputados, nos hablará de discusiones y de acuerdos logrados, más los que vienen de importancia nacional para la aprobación del presupuesto federal. Ya estamos haciendo contacto vía Zoom con la diputada federal Mariana Benítez, quien es secretaria de la Comisión de Justicia. Vamos a platicar con ella sobre la aprobación del presupuesto de la Federación 2025. Mariana, buenas noches, ¿cómo estás? Mi querida Adriana, muy buenas noches, encantada de entrar en tu espacio. Hacía tiempo que no estaba desde las cámaras, así que es un placer. Mariana, pues ya se aprobó este presupuesto de la Federación 2025, son 9,3 billones. Es una cantidad, pues, que ha ido creciendo con los años. Platícanos cuáles fueron los ajustes, los recortes y los aumentos más relevantes en este presupuesto. Pues mira, muy bien. Yo creo que fue una discusión bastante positiva. No fue en automático lo que haya mandado la titular del Ejecutivo. Por supuesto que esa es la base, pero siempre hay la posibilidad de entablar diálogo y eso es lo que sucedió. La doctora Claudia Sheinbaum, nuestra presidenta, fue bastante abierta a que se pudieran hacer algunas adecuaciones presupuestales con respecto de lo que se mandó originalmente por el secretario de Hacienda. Y bueno, lo más relevante, Adrián, es que se contemplan reasignaciones por un monto de 30,000 millones de pesos que provienen de ramos autónomos, entre ellos, por ejemplo, el Poder Judicial, el INE, la Comisión Federal de Competencia, el INAI, el IFT. Y también se presentó una reasignación en ramos administrativos por una suma de más o menos 6,000 millones de pesos y de 5,000 millones en ramos generales. A ver, estas reasignaciones, ¿en dónde las vemos? Bueno, pues las vemos, por ejemplo, en Hacienda, canalizados a Financiera para el Bienestar. Vemos algo muy relevante en infraestructura, comunicaciones y transportes. Cerca de 10,000 millones se han reasignado, 3,000 millones para la mejora de los caminos rurales y carreteras alimentadoras, que tú sabes que esto ha sido un programa muy importante para los caminos municipales. También se reasignaron otros 7,000 millones para la modernización y rehabilitación de infraestructura, algo relevantísimo, y esto va pues muy acorde con lo que lo que es la convicción de nuestra presidenta, es en el tema de educación pública y de cultura. En el tema de educación pública se destinaron cerca de 14,000 millones a universidades nacionales como la UNAM. Se les dio aumento a la UNAM, al Politécnico y a varias universidades. En realidad, casi a todas las universidades. Te puedo decir que, por ejemplo, a la Universidad Autónoma Benito Juárez, la de Oaxaca, de mi estado, también recibió un aumento. Y bueno, pues eso es muy positivo. Esto es la Universidad de Chapingo. En fin, esto manda un mensaje muy poderoso de que la educación pública es prioridad en el gobierno de nuestra presidenta. Lo mismo en cultura, se le asignaron 3,000 millones en cultura, se le aumentaron, por ejemplo, al INA, al Instituto de Bellas Artes, a la Secretaría de las Mujeres, se reasignaron recursos que venían que estaban sectorizados en Gobernación, ahora se pasa a la Secretaría de las Mujeres, a la Agencia de Transformación Digital también, que está conformada por esta Coordinación de Estrategia Digital Nacional, la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria. Entonces, todo lo que aprobamos hace unos días con esta desaparición de órganos autónomos, bueno, pues se reacomoda también en esta parte el presupuesto. Y ramos bueno, pues importantes, te decía, son 14,000 Mariana, ya que son ramos, que bueno, el ramo de infraestructura es
toda la derrama económica que genera empleos en nuestro país, el ramo educativo, el ramo de fomento, a la tecnología, que ya lo ha dicho la doctora presidenta Claudia Sheinbaum, que ella va a fomentar el uso de tecnologías, educación y toda esta derrama económica. Sin embargo, se le bajó al tema de salud a varios institutos relevantes y es un problema pues que nos lacera y nos afecta a todos los mexicanos. Platícanos sobre este ramo de salud. Sí, realmente no es que se haya bajado o disminuido el presupuesto en salud. Realmente lo que sucede es que se cambia de ubicación dentro de los rubros asignados. Esto también lo confirmó nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, quien aseguró que el presupuesto de salud no realmente, no solo se ha mantenido, sino que se ha incrementado, pero está siendo distribuido de manera distinta. Por ejemplo, sobre la reasignación tras la desaparición del INSABI, los recursos del presupuesto se asignan principalmente al IMSS Bienestar, que incluye a 22 estados de la Ciudad de México, ¿no? En el caso de los institutos de salud, bueno, pues es que también va a formar esta coordinación nacional que existía de todos los hospitales de alta especialidad, pasan a formar parte del IMSS Bienestar. Entonces, ahí es donde se concentran los recursos. Podría leerse que hay una disminución, pero el IMSS Bienestar es el que va a tener estos recursos de donde van a formar parte de ellos. Y también sobre el recorte del INE que tanto ha generado, digamos, mucha controversia. Bueno, pues una parte de la reducción deriva por la consulta popular que no se va a llevar a cabo. Ahí eran 4.600 millones, por ejemplo, que se habían solicitado para eso. Y lo que solicitaba el INE, pues pedía un del 18% respecto del año anterior, y no era un incremento realmente razonable, eso es lo que se determinó y se deliberó aquí. A final de cuentas, está garantizado los recursos para la elección del Poder Judicial. Y también derivado de la reforma al sistema judicial, también con el fin de eficientizar los recursos designados a este poder, también se acotaron y se redujeron en algunos ramos del Poder Judicial estos recursos. Y esto tiene una importante explicación y qué bueno que lo mencionas, Adriana, porque este recorte es de 14,000 millones. Pero, por ejemplo, se contempla una disminución a la Suprema Corte de 714,000 millones, al Consejo de la Judicatura de 13,000 millones, también al Tribunal del Poder Judicial, el Tribunal Electoral del Poder Judicial. ¿Por qué van a tener ahora ahorros considerables? Primero, considerando que ya entra en vigor la nueva ley de austeridad, ¿no? Donde actualmente hay 1,800, un poquito más, de funcionarios del Poder Judicial que ganan más que la presidenta. Entonces, con esta ley de austeridad se van a tener que ajustar esos sueldos, ¿sí? Se va a garantizar que ninguna persona pública perciba un salario mayor al de la presidenta. La misma ley de austeridad va a establecer la eliminación, pues, de muchos privilegios que eran innecesarios, que hoy por hoy existen en el Poder Judicial, como seguros de gastos médicos, viáticos excesivos, adquisiciones, costos elevados y adquisiciones sobre todo innecesarias. Me parece que si que todos los demás eran poco poderes, opacos, todo este gasto, todo este dispendio, pues gozaba de gran opacidad. Sí, o sea, los viáticos, lo que se les daba a cada ministro, por ejemplo, al año para comidas en restaurantes, para el servicio de comedores, en fin, pues yo creo que todos los poderes se tienen que ajustar, todas las oficinas públicas se tienen que ajustar, y de ahí vienen todos esos ahorros y esos recortes que van a tener que operar a partir del 2025. Para finalizar, Mariana, ¿cómo quedó el ramo de seguridad? Bueno, en el ramo de seguridad realmente digamos, hay un aumento importante para la Secretaría de la Defensa. Eso, pues bueno, sabemos que es una de las prioridades de nuestra presidenta el que la política de seguridad en general tenga suficientes recursos. Los retos son muy grandes y bueno, también hay un aumento en lo que tiene que ver con la Secretaría de Seguridad, perdón, la Secretaría de Defensa Nacional. Mariana, pues muchas gracias por estar con nosotros vía Zoom en esta importante entrevista. Muchas gracias, Adriana. Y bueno, pues decirle al pueblo de México, a la ciudadanía que nos ve y nos escucha, tenemos por supuesto que es quisiéramos como legisladores y legisladoras, y yo creo que también pues la presidenta
atender todas en las cantidades solicitadas en los rubros del gasto público, pero tenemos que ser conscientes que va a haber una reducción del déficit fiscal. Tenemos que ser responsables con este presupuesto y esto es lo que se aprobó, Adriana. Y algo importante, insisto, en que salud está garantizada, el presupuesto para la educación va a ser un presupuesto muy importante, la conectividad en el país a través de los caminos rurales y carreteras y que se va a empezar también con el inicio de esta vigencia de la ley de austeridad. Bueno, pues va a haber un gobierno austero, sí, pero que va a garantizar recursos para atender las principales demandas ciudadanas y del pueblo de nuestro país. Muchas gracias por esta importante información. Se nos acabó el tiempo, pero no dejen de vernos próximo jueves en el único programa de la televisión que pone bajo la lupa el quehacer legislativo. Buenas noches.